Bueno, vamos a hablar de calor. Calor es la transferencia de energía de un cuerpo que está a mayor temperatura a otro que está a menor temperatura, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Esta energía que se ha transferido entre los dos cuerpos para alcanzar el equilibrio térmico es lo que denominamos calor o energía térmica. Es decir, si usted está hablando de energía térmica, es lo mismo que si estuviera hablando del calor. La energía transferida entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura se denomina calor o energía térmica. Ya cuando un cuerpo recibe calor, aumenta su energía interna y como consecuencia aumenta la temperatura. Cuando un cuerpo pues cede calor, disminuye su energía interna, es decir, las partículas no se mueven tanto como cuando un agua está en plena ebullición. ¿Ya? Entonces aquí vemos que ha cedido calor, las partículas no se están moviendo tanto, por lo tanto la energía interna ha disminuido y también ha disminuido pues la temperatura. Existen tres diferentes formas de transferencia de calor, que es por conducción, convección y radiación. Si sujetamos una barra por conducción, el ejemplo es que si sujetamos por un extremo una barra metálica, el otro extremo a una llama, al poco tiempo notamos que nos llega el calor. Las partículas de la barra no abandonan su posición, pero al vibrar chocan, como podemos ver aquí, chocan con las partículas próximas transmitiendo la energía cinética. Así va aumentando la temperatura del sólido desde un extremo a otro. La transferencia de calor que tiene lugar por transmisión de energía de unas partículas a otras sin desplazamiento, esta se denomina por conducción, es decir, solamente con vibrando, una empujando a la otra, pero no se desplazan. Por convección, aquí las partículas tienden a desplazarse. El ejemplo que tenemos es si colocamos la mano por encima de una llama, notamos que nos llega el calor. El transporte de energía térmica es efectuado por las moléculas de aire próximas a las llamas al desplazarse hacia nuestra mano. La causa de este desplazamiento reside en que el aire caliente se dilata, por lo que pierde densidad y asciende, siendo reemplazado por aire frío más denso que desciende. Estos desplazamientos reciben el nombre de corriente de convección. La transferencia de calor que tiene lugar mediante el movimiento de las partículas de un fluido se denomina convección. Y lo podemos ver aquí cuando tenemos un calefactor, vemos que las partículas se desplazan, las partículas calientes al perder densidad suben y las partículas frías bajan. También lo podemos ver al hervir agua, las partículas del agua caliente suben mientras las de partículas frías bajan y de esta manera pues hasta llegar a calentarse totalmente la sustancia líquida. Y por radiación, dice, nuestro planeta recibe la energía térmica procedente del Sol a través del vacío y a la velocidad de la luz. El Sol emite calor mediante ondas de naturaleza electromagnética. De modo similar recibimos el calor procedente de una bombilla encendida o de un aparato de calefacción. La transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas sin la intervención de partículas materiales que lo transporte se denomina radiación. También la podemos ver aquí en un microondas y aquí pues tenemos un ejemplo de las radiaciones solares. Efectos de calor. Sabemos que al suministrar calor a un cuerpo aumenta su energía interna. Aunque no podemos percibir este aumento a simple vista, sí podemos observar sus posibles efectos. Ya como podemos pues, poder observar si el agua está convertida en sólido, en hielo, al ponerla en algo caliente, pues se va a volver líquida.
¿ya? Entonces tenemos el aumento de temperatura se aprecia con un termómetro, el cambio del estado de variación, observamos el paso, por ejemplo, de sólido a líquido, que era lo que le estaba diciendo, o sea, lo podemos observar, y la dilatación del cuerpo, advertimos aumento de tamaños. Se tienden a dilatarse y de esa manera también podemos observar que aumenta su tamaño. Bueno, la cantidad de calor absorbido o cedido de un cuerpo depende del incremento de temperatura de su masa y de su propia naturaleza. La naturaleza de cada sustancia se refleja en una magnitud física denominada calor específico o capacidad calórica específica. El calor específico de una sustancia C es el calor que debe recibir la unidad de masa de una sustancia para que aumente un Kelvin su temperatura. Cuando un cuerpo recibe, que ya lo habíamos visto, que cuando recibe calor, pues está aumentando su temperatura y cuando este cede, pues va a disminuir su temperatura y por ende su energía interna. El calor específico en las unidades que vienen dadas es en Joule, kilogramo a la menos 1 por Kelvin a la menos 1 en el sistema internacional, que es lo mismo si colocara esta unidad en el calor específico, Joule, kilogramos a la menos 1 por grados Celsius a la menos 1, ya que una variación de un Kelvin es igual a una variación de un grado Celsius. Es decir, aquí lo podemos ver que si hacemos, pues utilizamos lo que antes hacíamos para cambiar la temperatura de Kelvin, de Celsius a Kelvin, pues aumentaba, sumábamos los 273, pero al sumarse, al restarse a ambas temperaturas, pues vamos a ver que da el mismo valor que si restáramos 40 menos los 20. Entonces, al hacer esto de aquí, por lo que nos dicen es que si al restar tanto en Kelvin y restar tanto en Celsius, esos valores nos van a dar iguales. Entonces, por lo tanto, simplemente podemos restar aquí y ese valor sería tanto en Kelvin como en Celsius. El calorímetro, bueno, se trata de un recipiente aislado térmicamente del exterior que reposa sobre unos pies aislantes. El aislamiento asegura que todo el calor se intercambia entre la sustancia que se introduce en él. Ya está provisto de una tapa también aislante con unos orificios. Aquí podemos ver los orificios para introducir un termómetro y un agitador. Este aparato permite determinar el calor específico de la sustancia. Colocamos una masa determinada de agua, aquí podemos ver, en el calorímetro, lo cerramos, agitamos el agua y medimos su temperatura T cuando alcanza el equilibrio térmico con el recipiente. Medimos la masa en B, y la temperatura de T B de la sustancia cuyo calor específico es CB. Queremos determinar, introducimos la masa MB en el calorímetro, aquí está la masa, en el calorímetro y lo cerramos. ¿Ya? Esperamos a que se alcance el equilibrio térmico y medimos la temperatura. Ya cuando se ha alcanzado, pues el equilibrio térmico se mide la temperatura mediante el termómetro. En nuestros cálculos no tendremos en cuenta la cantidad de calor absorbido o cedido por el calorímetro. Por tanto, el calor absorbido por el agua, que es QA, es igual al calor cedido por el cuerpo. Y podemos calcular, pues se calcula mediante esta fórmula que la podemos ver aquí. Valor del calor absorbido. Para calcular el valor absorbido, pues tenemos aquí esta fórmula. El calor absorbido es igual al calor específico que multiplica a la masa por la variación de la temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, aquí nos da un dato que cuando el calor transferido nos da signo positivo, quiere decir que ha absorbido calor. Si nos da signo negativo es porque ha cedido calor.
Bueno, aquí tenemos los valores, los calores específicos de alguna sustancia a 20 grados centígrados. Tenemos el agua líquida, hielo, valor del agua, el etanol, aluminio, hierro, cobre, plomo, mercurio. Valor del calor absorbido. Bueno, aquí vemos que denominamos sublimación progresiva cuando va aumentando la temperatura y cuando cambia, por ejemplo, el agua del estado sólido a líquido, que se llama fusión, y cuando hay un intercambio, cambia su estado de líquido a gaseoso, se llama vaporización. Y si más bien cede calor, baja la temperatura, entonces pasa del estado gaseoso a líquido y esto se denomina condensación. Y si pasa del estado líquido a sólido se llama solidificación. Esto es por sublimación regresiva, de regreso. Tenemos las propiedades térmicas de la materia. Cuando un cuerpo absorbe calor, aumenta la energía cinética de sus partículas y se amplía las vibraciones de esta. De este modo aumenta la distancia entre partículas y el volumen del cuerpo. El aumento del volumen que experimentan los cuerpos al elevar la temperatura se conoce como dilatación térmica. Y los sólidos pues tienen dilatación tanto lineal, superficial y cúbica. Bueno, como podemos ver aquí, tanto en los puentes, en carreteras o en edificios, tienen un cierto espacio, lo que se denomina junta de dilatación. Justamente esto se deja para evitar que se agrieten las paredes o en el puente pues tiendan a haber ciertas grietas. Entonces en los sólidos teníamos la primera que era dilatación lineal. Podemos calcular una vez que se haya pues dilatado mediante esta fórmula que podemos verla aquí, donde tenemos el coeficiente de dilatación lineal, que lo podemos encontrar aquí, y podemos aplicar la fórmula sabiendo la primera longitud para saber pues cuál es la última longitud y de esta manera saber la diferencia cuál fue la longitud que aumentó. En dilatación superficial también tenemos una fórmula aquí, de igual manera, sabiendo cuánto era la longitud inicial, podemos calcular la longitud final. ¿Ya? Pero esto va a aumentar en su total, en su superficie realmente. ¿Ya? Y beta pues va a ser el doble de la dilatación superficial. Va a ser el doble de la dilatación lineal. Tenemos la dilatación cúbica, que es cuando hay variación en el volumen. Aquí podemos ver un ejemplo, que esta bolita de acero primero pasa normal, pasa sin ningún problema por el orificio, pero luego al calentarse pues tiende a aumentar su volumen y vemos que aquí ya no pasa con facilidad. Entonces podemos calcular el volumen final mediante esta fórmula y también el coeficiente de dilatación va a ser 3 veces mayor que el de dilatación lineal, que es el primero. Estas son las tres que hay en lo que es la dilatación en los sólidos. En lo que es dilatación en los líquidos, tan solo dice, la dilatación en los líquidos es similar a la dilatación cúbica de los sólidos, por lo tanto depende del incremento de temperatura y de la naturaleza del líquido. La dilatación de los gases no depende de su naturaleza realmente, es decir, todos los gases van a experimentar el mismo incremento de volumen. También se dilatan en una manera cúbica,